Hola, bueno, buenas noches. Vamos a iniciar en nuestra clase número 2 de este estudio que estamos haciendo, ¿sí? Esta clase número 2 que en realidad recobrando la memoria eterna. Claro, continúa siendo introductoria del tema que estamos viendo, y bueno, esta clase que estamos haciendo que es recobrando la memoria eterna, ¿no? Exactamente, que habla justamente de la identidad de hijos hacia padres, ¿eh? Ese es en definitiva lo que nos habla la palabra de poder recobrar esa memoria de quiénes somos en Cristo, ¿eh? Porque desde la eternidad Dios nos llamó, desde la eternidad Él nos adoptó como hijos suyos, ¿no? Hoy vamos a trabajar sobre Gálatas 4, ahí el apunte se los mandamos al grupo, y el apóstol Pablo presenta una comparación muy interesante ahí en Gálatas 4 que dice, en otras palabras, Gálatas 4:1, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Abramos nuestros oídos porque ya ese versículo es fulminante, tremendo, ¿eh? Solo esa primera frase nomás. El heredero, si es menor de edad, es lo mismo que un esclavo, aunque es dueño de todo. ¿Y por qué nos habla de un menor de edad? En realidad nos está hablando de un menor de edad porque nos está hablando de inmadurez, ¿sí? A este menor de edad en el que se refiere es a la inmadurez, ¿sí? Estamos haciendo la alegoría de lo que es Dios como nuestro Padre y nosotros como los hijos, ¿no? Y no dice como un niño en cuanto a la inocencia y dependencia del padre, sino en cuanto a la inmadurez que tiene uno cuando empieza a transitar en esta vida en Cristo al desconocer cosas, sencillamente por la falta de crecimiento, ¿sí? Entonces es importante entender que esta alegoría específica con el niño refiere a la inmadurez. Exactamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1, no está ahí en el apunte si quieren anotarlo, 3:1 le dice, yo hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os alimenté con leche y no con vianda, porque aún no la pueden soportar, porque son niños. Acá Pablo nos habla y nos enseña cómo hay cristianos que viven en una niñez espiritual, que lamentablemente el apóstol dice, no les puedo hablar de cosas espirituales porque no la van a entender. Tengo que hablarles desde este lugar porque todavía están en esa época de tomar leche. Y eso, ¿qué te genera? Te genera justamente de que no puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para los hijos que ya son maduros. Claro. Por eso acá en Gálatas nos dice, un esclavo y un heredero inmaduro es lo mismo. Aunque el heredero es dueño de todo, no puede disfrutar de nada porque es niño. Por esa falta de inmadurez del poder administrar todas esas riquezas, ¿no? Porque está hablando de una herencia, de un algo que posee, pero que todavía no es capaz de administrarlo, ¿no? Por eso tenemos que romper el paradigma de pensar de que es crecer en la Biblia y en el conocimiento de Dios es solamente para aquel que quiera, no sé, aspirar al pastorado o el que quiera algo. No, es para todos los hijos, porque todos los hijos tienen que crecer. No, es imposible que un niño dice, papá, yo ya estoy a los 6 años, ya no quiero crecer más, me voy a quedar acá. No, si no, ¿y qué pasa si no crece? Hay un problema. En realidad, cuando no hay crecimiento, en realidad está habiendo un problema fisiológico, físico, o sea, desde algún lugar está sucediendo algo, ¿no? Y es un llamado de atención que un niño no crezca, ¿o no? Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, con nuestra vida espiritual, ¿no? La importancia de estar atento a esto, ¿no? Si sigo en el mismo lugar, algo está sucediendo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con esos niños que no crecen, que dependen siempre de alguien? Son esos niños que siempre dependen de el pastor o alguien que les diga lo que tienen que hacer porque no lo saben qué hacer. En un principio es importante, por supuesto. Sí, es necesario, por supuesto, pero no vivir desde ese lugar toda la vida. Porque si vivimos desde ese lugar toda la vida significa que hay un problema.
que hay un problema, que no estoy generando un crecimiento en nosotros. Natural. Que esto no significa que no tengamos una visión de cuerpo, no, para nada. Es decir, nosotros no existen los llaneros solitarios, pero nosotros dependemos 100% de un Dios que nos guíe, por eso nuestra función como pastores es llevarlos a ustedes a Dios. Dependencia de Cristo. A una dependencia total de Dios y no a una dependencia de autoridades, ¿no? Por eso hacía la aclaración esta de que en este caso la alegoría con el niño y el esclavo hablaba del que no está capacitado para la administración de lo que posee, pero no es que uno tiene que dejar de tener ese corazón dependiente del Padre, ¿no? Porque Jesús después habla y dice, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos, y está hablando específicamente de que uno tiene que tener ese corazón de niño en el que constantemente está dependiendo de su padre, en el que constantemente está dependiendo de la ayuda de ese padre. Entonces, la idea del poder entender esto de acá es entender de que no tenemos que ser como niños buscando muletas en las cuales sean superficiales, ¿sí? Porque si se apoyan en nosotros, hoy nosotros estamos, mañana Dios nos lleva o a otro lado o a su presencia o donde sea, y ya dejan a la vida de Cristo porque no está mi pastor, porque no está mi pastora, y en realidad la vida de Cristo no depende de ningún ser humano, sino que depende de la comunión que estoy teniendo con Cristo, la comunión que estoy teniendo con Dios, y es de ahí en donde yo voy creciendo y voy llegando o alcanzar esa madurez, cuando empiezo a conocer su vida, ¿no? Y esa es la idea de poder entender, ¿no? De que ese heredero pueda obtener esas gloriosas riquezas, ¿no? Esa herencia que nosotros tenemos en Cristo son sus gloriosas riquezas que a medida que vamos transitando en la vida de Cristo van siendo reveladas a nosotros, y ahí es que vamos adquiriendo esa madurez que viene solamente de Él, ¿no? Nosotros, aunque no nos demos cuenta, somos el impedimento para que Dios se manifieste. Nuestra incredulidad y nuestra inmadurez es la que hace que Dios no pueda hacer todo lo que quiere hacer. Claro. En la medida que crecemos, vamos activando, vamos creciendo en la fe, en la madurez, y vamos permitiendo que Dios pueda obrar sobrenaturalmente en todo. Pero mientras tanto, un niño, por eso volvamos al niño, el niño puede tener en el estacionamiento 25 Ferraris, pero no puede usar ninguna si es niño. Y aunque haga caprichos con el papá no se la va a dar. ¿Y qué tiene que hacer? Y tiene que crecer. Pero nunca, no, cuando llega a tener la edad adecuada. Por eso es importante esto, ¿no? Por eso Gálatas, recién leímos Gálatas 4.1. Gálatas 4.2 dice, voy a leer el 1 y el 2 para poder entender el contexto. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores, está bajo el cuidado pueden ser pastores, líderes, personas que los están ayudando, y administradores hasta la fecha fijada por el Padre, hasta una fecha fijada por nuestro Dios, que dice, bueno, ahora sí. Él conoce todas las cosas y sabe cuándo nosotros empezamos a disponernos, y Él sabe cuándo alcanzamos la madurez, ¿no? Exactamente, ahora ya pueden disfrutar y empezar a disfrutar, y no hay límite, porque a veces empezamos a disfrutar y a medida que creces vas disfrutando cada vez más. Claro. Nosotros lo que vamos experimentando, que a medida que vamos creciendo en Dios, nos vamos sorprendiendo de todo lo que es la plenitud que hay en Cristo, sí. De cómo te va cambiando la manera de ver, la manera de pensar, y cómo vas viendo el obrar de Dios en lo sobrenatural, y llega un momento que vos te acostumbras a lo sobrenatural y pasa a ser natural. Nosotros nos pasan cosas sobrenaturales todo el tiempo, y a veces no las queremos hablar porque no queremos ser autorreferentes. Pero es importante empezar a transitar en eso, ¿no? Y el reconocer que todo lo que va sucediendo en mi vida es gracias a Dios, es gracias a esta vida que decidí, ¿no? Continuar para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando, ¿no? Y no decir, no, bueno, escúchame, tengo el trabajo que tengo porque me levanto todos los días temprano, o puedo comprarme esto porque yo estuve trabajando todo el mes. ¿Quién te pensás que fue? Y sí, pero si Dios no te da la salud, vos no te levantás en todo el mes.
Pero si Dios no te da la vida cada mañana y no renueva su misericordia con vos cada mañana, en realidad ni siquiera podrías ir al trabajo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que realmente todo depende de Dios, ahí es cuando cambia la perspectiva de nuestra mirada y ya no nos dejamos de mirar a nosotros mismos y empezamos a ver a Cristo desde otro lugar y vamos alcanzando de a poco esa madurez, la cual Dios sabe porque es el único que puede conocer nuestro corazón. Gálatas 4, recién leímos Gálatas 4, 1 y 2. En este estudio vamos a trabajar del 1 al 6 del Gálatas y vamos a ver 3 etapas que están ahí en el apunte que les mandamos. La primera etapa de los primeros versículos es de que vivíamos bajo esclavitud. La segunda etapa es que ya no somos esclavos, y la tercera etapa es que ahora somos hijos. Por eso es fundamental poder entender estas 3 etapas y esta transición que nos está llevando a poder tener esta identidad de hijo, ¿no? Punto número 1 dice, vivíamos bajo esclavitud. Es una realidad que Dios nos ha hecho sus hijos. Y lo peor que nos puede pasar es que siendo hijos vivamos como esclavos y no disfrutemos de todo lo que por derecho nos pertenece. Así también nosotros, cuando éramos menor, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Ese es el versículo 3 de Gálatas. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, éramos esclavizados por los principios de este mundo. En este mundo hay sistemas, hay principios, hay valores que son contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no los entendemos, nos transformamos siendo víctimas de esos valores. Por eso dice, se nos presenta aquí una condición indeseada, a la que podríamos llamar una cárcel despiadada, que queramos o no, todo inmaduro espiritual está inmerso en esa cárcel, que no es otra que la cárcel de los valores de este mundo. Y hablando del mundo, hace alusión al sistema que se maneja hoy en día, ¿no? Y por eso despiadada, porque a veces uno se deja llevar porque uno hace tal cosa, porque el otro hace tal cosa, y el consumismo y el estar sumergidos hoy en día con la tecnología que nos ayuda un montón, porque miren, podemos estar reunidos y crecer en Cristo, pero a veces mal utilizada, estás todo el día con el teléfono o con la computadora, o mirando videos sin sentido, o perdiendo tiempo en cosas que realmente no te hacen ni crecer en Cristo, ni como persona, y entendiendo de que en realidad nuestro crecimiento siempre va a ser integral. No es que yo digo, bueno, no, crezco en Cristo y estudio todo el día las escrituras y nada más, no, porque yo a medida que voy pasando el tiempo, la idea no es que gaste años de mi vida, es que vaya en pos de su propósito, es que vaya en pos de crecimiento integral de todo lo que soy, de que las toma, por ejemplo, acá tenemos 2 chicos, ¿no? Nay y Omar, que con la edad que tienen van a elegir qué estudiar, van a elegir qué carrera hacer, cómo conducirse, y todo eso tiene que estar guiado por Dios para que puedan disfrutarlo, para que sea la mejor decisión. Y bueno, y los que ya tenemos, ¿no? Un poquito más de años, ¿no? Que podamos continuar creciendo y avanzando hacia lo que Dios preparó para nosotros, entendiendo de que Él ya lo diseñó todo un día, ¿no? Pero nos pasa esto, de que cuando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, vamos dejando atrás, ¿no? Este sistema del mundo, el que nos atrapa, ¿no? Que nos cautiva, y hoy en día el mayor peligro es la tecnología, ¿no? Ahora es fundamental esto porque nos habla de que somos esclavos de valores del mundo, ¿no? Hemos adoptado valores del mundo y no valores de Dios. Y me gustaría poder que entendamos a qué se refiere con valores. Cuando hablamos de valores, hablamos simplemente de lo que le damos valor. ¿A qué le damos valor nosotros? Si nosotros analizamos, es más, si hacemos un ejercicio y agarramos una hoja y empezamos a notar qué es lo valioso en nuestra vida, ahí es donde vamos a saber cómo está nuestro corazón. Y a medida que va pasando el tiempo, vos podés ir replanteando eso y te vas dando cuenta dónde está cimentado tu corazón. El mundo y este sistema, esta cárcel despiadada que se llama Pablo,
nos trata de vendernos valores circunstanciales. Es decir, siempre que nosotros tengamos anotados en esa lista valores que están supeditados al tiempo, son valores de este mundo. Que no significa que no sean malos, pero no puede ser mi vida, no puede estar mi vida sustentada en cosas que veo. Porque si está sustentada en cosas que veo, cuando eso que veo no está, mi vida desapareció. Entonces, por eso es tan importante entender de que Dios nos quiere llevar a que nuestra vida esté cimentada en cosas eternas que no sean visibles, porque las visibles son circunstanciales, mientras que las cosas invisibles, esas son las eternas, y ahí donde tiene que estar nuestro corazón y donde tienen que estar nuestros valores. A ver, el valor, no sé, pongo un ejemplo, sin ir por ahí al ámbito de la fe, pero por ejemplo, si mi valor es el bienestar familiar, buenísimo. Ahora, si mi valor es tener en mi casa los sillones y la televisión, eso cuando no lo tenés, ¿qué pasa? Entonces, son distintos valores que hacen a la cuestión. Por eso, acá nos habla en el apunte, dice, valores y principios alejados del diseño original del Padre, que nos atan, valores que nos limitan y que nos alejan de Dios y nos terminan esclavizando. Nos terminan esclavizando, ¿por qué? Porque terminamos viviendo igual que todos los demás. Nuestro corazón tratando de ansiar cosas y siendo cimentado por cosas circunstanciales, por cosas temporales. Y si mi corazón está en esas cosas temporales, mi corazón no está en Dios. Y recordemos que Dios nos pide... en un lado o está en otro. Claro, Dios nos pide que nuestra vida esté completamente rendida a Él. Claro. Y que Él pueda ser el Señor de nuestra vida. No significa que no podamos disfrutar de todo, disfrutamos de todo, pero nada de eso es mi Dios. Nada de eso es lo que completa mi vida. Eso es lo que uno disfruta. Uno puede disfrutar del mejor auto, de la mejor casa y de todos los bienestares que vos tengas. Pero si en eso está tu corazón, si esa es la motivación que mueve tu vida, significa que el valor tuyo está corrido. Y que de cierta manera hay una especie de esclavitud que te está atando a algo temporal. Que cuando desaparezca eso temporal, automáticamente tu vida, ¿dónde va a estar? En cambio, si mi vida está cimentada en el Padre, si mi vida está cimentada en esta identidad de saber que soy hijo, de que hay una eternidad, de que es Cristo real, es vivo, que está en mi corazón, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nuestras vidas van creciendo y van entendiendo de que ya ahora no disfrutamos tanto de cosas efímeras, por ahí disfrutamos más de cosas sencillas, como estar en familia, como estar comiendo una comida, como disfrutar de una compañía, como disfrutar de cosas más, no tan temporales, sino más profundas. Ahí donde van cambiando nuestros gustos y donde nos vamos dando cuenta que vamos creciendo, ¿no? El punto número 2, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Ese punto que vimos recién es cuando vivíamos en tiempo pasado bajo la esclavitud, ¿no? Y esto, a ver, lo pueden ver ustedes antes de conocer a Cristo. No sé si antes de conocer a Cristo, que el objetivo de ustedes, ¿qué era? Era todo lo natural. Es decir, no había otro objetivo. Aún hoy podemos encontrar algunas vislumbres que todavía tienen que ser cambiados, pero mucho más cuando uno no está en Cristo, que toda la vida de Él está cimentada en cosas que vean, en cosas que ven. Por eso hay tanta gente deprimida, en depresión. ¿Por qué? Porque va en busca de cosas que no las va a alcanzar. Porque internamente hay una necesidad imperiosa de Dios y la persona no se dio cuenta. De que en realidad esa necesidad fue creada por Dios mismo, pero para buscarlo a Él. Claro, Dios puso en el corazón humano una necesidad de lo espiritual. Si nosotros no lo encontramos a Dios, caemos en idolatría, buscando dioses de distinta clase, o en idolatría buscando cosas que las hacemos nuestro Dios. Sea el deporte, sean... nuestros hijos, nuestro trabajo. Todo, es decir, hoy acá lo vemos un montón. Acá nos encontramos con un montón de personas que su Dios es el trabajo. Es su Dios el trabajo y viven eso es todo. Y cuando se jubilan entran en una depresión que
tremendo. ¿Por qué? Porque su vida se la absorbió todo el trabajo. Porque fueron esclavos de un valor equivocado. Sí. Fueron esclavos de un valor equivocado. ¿Dónde tiene que estar cimentada nuestra vida? ¿No? Eso es lo importante que tenemos que entender. El punto número 2 es, ya no somos esclavos. Y acá donde entramos ya en algo interesante. Dice, pero el apóstol lo ve como una realidad pasada. Cuando éramos menores, estábamos. Esas palabras clave. Éramos en tiempo pasado, estábamos. Eso era antes. Hoy ya no. Luego sigue diciendo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos esclavizados, para rescatarnos a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ese es el objetivo de Cristo. El objetivo de lo que vino a ser Cristo es rescatarnos de una vida sin sentido, de una vida de esclavitud. Nosotros éramos esclavos porque no teníamos ninguna esperanza, no teníamos ningún objetivo, girábamos en torno a nada. Cuando Cristo nos encuentra y nos permite ser hijos de Él, nosotros ahora tenemos una esperanza viva, tenemos un objetivo, sabemos hacia dónde ir. Entendemos de que hay una eternidad y Dios nos da su paz y Dios nos da su amor y nos damos cuenta de que no somos extraños para Él, que somos hijos. Pero si no hicimos nada para ser hijos, pero ahí donde entendemos la gracia, que es por gracia, que es por amor, que a través de la fe Él nos hace parte de la familia. Y esa vida sin sentido ahora tiene un sentido, ahora tiene un objetivo, ahora tiene un padre, ahora tenemos un plato en su mesa, ¿no? Por eso la importancia de esto de la adopción, verla como Dios la ve, que en realidad nosotros recobramos la identidad que Dios tenía planeada para con nosotros, recobramos esa memoria eterna, ¿no? Por eso es que este grupo se llama así, ¿no? Porque recobramos realmente la identidad que Dios ya había diseñado para cada uno de nosotros, que en el momento de la caída fue velado en cada uno de nosotros, ¿no? Y que por medio de Jesucristo, que por medio de esa cruz, por medio de su vida, es que nosotros hoy podemos recobrar esa identidad de hijos, esa identidad de amados, esa identidad de poder ser lo que Dios diseñó para que seamos, ¿no? Por eso ya no somos esclavos. Antes, dice el apóstol Pablo, estábamos, antes éramos, ¿no? Porque hoy por medio de la vida de Cristo es que podemos vivir la plenitud de Él por medio de la adopción, ¿no? Por medio del ser hijos de Dios. Y qué interesante porque Pablo, Dios a través de Sí. Pablo, ¿no? Recordemos que nosotros leemos a Pablo, pero estamos escuchando a Dios, ¿no? Sí, a Dios hablando a través de su boca. Ahora Él que nos dice, no, ustedes ya no son esclavos. Y esto se los dice aún a aquellas personas que por ahí están viviendo en esclavitud, porque es donde los está llamando. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, Dios no importa la situación en la que estás viviendo. No importa si estás en el proceso. Dios no ve tu circunstancial vida, Dios ve tu identidad, Dios ve hacia donde Él te puso. Por eso te dice, vos ya no sos esclavo. Cuando nosotros lo creemos, cuando se nos son abiertos los ojos, de un momento al otro nosotros empezamos a caminar de otro lado con otra mentalidad. Porque lamentablemente vemos un montón de hijos de Dios siendo esclavos, con una mentalidad de esclavitud. Pero aún así a esas personas Dios le dice, no, vos no sos esclavo, vos eras esclavo. Así que dejá de vivir desde ese lugar. Dejá de vivir desde esa escasez mental. Dejá de vivir como un pordiosero, porque vos sos hijo. Y ahí es donde Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar, donde quiere cambiar los valores, donde tiene que cambiar esos principios que hemos tomado, que nos están atando, que nos están limitando. Recordemos que nosotros somos los que nos limitamos, porque vivimos una vida por fe. Y la fe en Dios y en el vivir es la que va haciendo de que nosotros sigamos avanzando y no tengamos limitantes. Pero esa fe, si es escasa, esa fe, si realmente no es madura, nosotros lo que hacemos somos hijos de Dios y solamente tenemos un nombre, pero no podemos expresar su vida. Cuando Dios en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que sea imagen, para que nos represente, para que se enseñoree, lo que estaba diciendo es, necesito darme a conocer a través de mis hijos. Necesito que ellos sean los que estén gobernando todo lo que yo hice, que ellos sean los que estén manifestando y reflejando lo que yo soy. Por eso la palabra de Dios nos dice de que somos embajadores de Él.
de que somos reconciliadores, de que somos los que llevamos a cabo su función, su tarea, pero desde un lugar de inmadurez nunca lo vamos a poder hacer. Por eso encontramos a Dios muchas veces hablando en Juan 6 a multitudes, pero fíjense que ustedes en Juan 6, cuando leen Juan 6, inician con multitudes, dándole de alimento a una multitud que eran 5.000 hombres, sin contar los hombres y las mujeres, o sea que alrededor eran de 10.000, de 10.000 a 20.000 personas en total, pero sin embargo el final del capítulo termina solamente con sus 12 discípulos. De las cuales tiene 11, ¿no? ¿Por qué? Porque muchísimos no lo soportaban, no soportaban el peso de lo que era abrazar este entendimiento y este evangelio. Por eso el punto B dice, Dios le puso un plazo a esa esclavitud. Esto no durará para siempre, dice. Esa condición tiene una fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento fue establecida por Dios, ¿no? Dios es el que le pone plazo y la esclavitud ya no tiene permiso ni poder para perpetuarse en nuestra vida, ¿no? Y perpetuar es en realidad perdurar, es durar por generaciones, ¿no? Y por medio de Cristo lo que va a perpetuar en nuestra vida no es la muerte, sino la vida. ¿Sí? Es importante entender esto, de que cuando uno se acerca a Cristo, le da la posibilidad también el día de que tiene hijos, a brindárselo a sus hijos y dejar un legado de vida y de amor, ¿no? Que es la esencia de Dios mismo. Exactamente, por eso nosotros, decidimos si queremos vivir en esclavitud o no. Nosotros decidimos si aceptamos eso de que las maldiciones de Dios son hasta la tercera y cuarta generación. No, no son hasta ni la tercera ni la cuarta generación. A partir de hoy yo corto todo eso. Que le digo a Dios, Dios toma el gobierno de exactamente. Si yo creo en esas maldiciones, bueno, van a ser operantes. Pero si yo me paro en fe y me paro en esta palabra de que ya no hay esclavitud en Cristo, de que somos hijos, no hay un pasado ni hay una iniquidad que me alcance. No. Tengo que cortarla yo, tengo que pararme desde ese lugar y tengo que avanzar. Y entender de que una vez que le digo sí a Dios, Él empieza a gobernar mi vida, mi herencia y todo lo que viene después de mí, ¿no? Porque en realidad de eso se trata la vida de fe, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos el domingo, esto de que es por fe. Y si vos crees que Dios es el que gobierna tu casa, el que gobierna tu vida, entonces a partir de ahora lo que va a perpetuar en tu vida es la vida de Cristo, ¿no? Y es el gobierno operante únicamente de Él, ¿no? Por eso Dios pagó el precio de tu libertad, dice el punto D. Y ese fue el objetivo de la cruz de Cristo, ¿no? Entender de que la cruz de Cristo es lo que, digamos, supera cualquier sistema del mundo, ¿no? Hablábamos del sistema del mundo recién, operando y tratando de detenernos y tratando de que nuestra mirada sea desviada, pero dice que Dios pagó el precio de tu libertad y el objetivo de la cruz fue esa, darnos la vida, darnos esa libertad, darnos esta plenitud en la cual podemos disfrutar y transitar diariamente, porque ya no somos esclavos, ¿no? Sino que somos hijos. Exactamente. Vamos al tercer punto, dice, ahora somos hijos. Y esta es nuestra, a donde queremos focalizar. A ver, nosotros tenemos que conocer el pecado, la esclavitud, tenemos que conocer cuestiones que atan, pero tenemos que conocer el mundo espiritual diabólico. Dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones, pero no nos paramos ahí. Porque si vos te parás ahí, vos terminás dándole más autoridad al diablo que a Dios. Porque tu vida está enfocada en solamente querer conocer eso. Exactamente. Ese es un error que ha durado mucho a lo largo del tiempo en la vida eclesiástica, por llamarlo de alguna manera, en la que se enfocaban en ver el diablo hace esto, el diablo hace lo otro, y qué es lo que hace, y qué es lo que hizo, y qué es lo que sucede, y qué es lo que... Y entonces, en vez de pasar horas
edificando mi vida, conociendo su palabra, recibiendo la revelación de la vida de su Espíritu en mí y pudiendo madurar en todo lo que es el conocimiento de la vida de Cristo, en realidad maduraba en todo lo que es el conocimiento de las maquinaciones del enemigo. Y que vos decís, ¿está mal conocerlo? No, no está mal, pero si de 10 horas de estudio 9 del enemigo y una de Cristo, ¿cuánto voy a crecer en Cristo? Exactamente. Con una. Y lo hemos hecho. ¿No? Entonces, a ver, por eso es importante, en ¿no? otro tiempo yo me leía todos los libros de guerra espiritual, hasta que Dios empezó a traer entendimiento de que en realidad nosotros no tenemos que conquistar nada. Por eso nosotros no creemos en de que hay que hacerle guerra al diablo. Porque si vos le tenés que hacer guerra al diablo, significa que vos estás dando por entendido de que el diablo te robó algo. En cambio, Efesios 6 habla de que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firme y resistir, no avanzar luchando. Si vos avanzás, si vos estás queriendo hacer guerra, estás dando por entendido de que en realidad él tiene, de que él tiene áreas que te robó. A ver, claro. si hay una situación específica, Dios te va a dar entendimiento y revelación para eso. Pero nosotros no podemos vivir desde ese lugar. Nosotros tenemos que estar firmes para no perder la posición de hijos, porque ahí sí es donde el enemigo nos puede perjudicar. Claro. Cuando perdemos la posición de hijos, la identidad de hijos, pero no desde este lugar de decir, no, tengo que pelear y luchar para ganarle al enemigo, porque ya tu como fe, si fuera que nosotros podemos más que Jesús. Claro, ¿no? porque ya tu fe está puesta en que el enemigo tiene más fuerza que Jesús. Claro. Por eso es tan importante, si ustedes leen todo Efesios 6, que es donde está la armadura de Dios, ustedes van a ver de que todo se basa en estar firmes, no en avanzar en una conquista. Vos estás firme cuando vos tenés tu lugar, cuando estás en tu territorio y cuando viene alguien a querer meterse. Entonces vos te pones firme y decís, no, vos acá no pasás. Cuando vienen pensamientos de depresión, cuando viene algo, no, vos acá no pasás. Cuando algo quiere tirarte para atrás, decir, no, yo sigo adelante. Desde ahí donde uno avanza, pero no desde pensar de que él ya me robó. Él no te robó nada. Vos sos hijo de Dios, vos tenés la autoridad y el poder de Dios para poder avanzar sin importar lo que pase. Claro, desde ahí donde nos tenemos que parar. Toda la armadura, ahora que mencionaste lo de la armadura, el versículo ese, todas las partes de la armadura que nombra son defensivas, no ofensivas. No es el escudo para que vayas y ataques, no, es para resistir, es para cubrirte, ¿no? Y lo único que habla... exceptuando la espada, ¿no? El único, claro, pero es entender eso, ¿no? Que son todas cosas no ofensivas en las que yo tengo que ir y atacar a un lugar, ¿no? Sino que en el nombre de Jesús, o sea, teniendo eso que es Cristo mismo en nosotros, ¿no? Porque en realidad si te pones a pensar cada significado en realidad, y entendiendo de que hacía una alegoría con la armadura porque era lo que él conocía respecto del cómo cubrirse, ¿no? De qué manera poder resistirlo, y de lo que él conocía en ese momento relata esto de la armadura romana, ¿no? Pero entender de que nos habla de que nosotros en Cristo es que tenemos el poder para todas las cosas, ¿no? Y que la cruz de Cristo fue la que venció, ¿no? Porque cuando habla de la muerte y de la resurrección de Cristo, antes de la resurrección de Cristo, habla de que esa muerte provocó libertad a todos, ¿no? Tanto los que están en el cielo como en la tierra, como lo que esté debajo de la tierra, y no va a haber nada de esclavitud para nadie. Entonces, esa gloriosa obra de la cruz en la que Jesucristo murió y resucitó y nos dio vida por medio de su Espíritu, es más que suficiente. Y no va a depender de un ser humano débil como yo, en el que yo haga y ataque y vaya y le quite o le saque al enemigo lo que me quita, lo que me roba, como si fuera que pueda intercambiar eso, cuando Cristo lo hizo todo. Así es. Por eso la clave nuestra es no permitir que nuestra mente esté interferida. Por eso hablamos, Romanos 8:6, no permitan que su mente sea interferida por nuestra naturaleza pecaminosa, pues los va a llevar a la muerte. Permitan que su mente
sea gobernada por el Espíritu Santo, porque eso va a dar como objetivo la vida y la paz, ¿no? Sí. La prédica de hace 15 días que estuvimos compartiendo. Seguimos, punto número 3. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Omar, Nay, ¿alguna ¿O pregunta? está todo muy claro? Explicamos bien. ¿No? O no ¿Ninguna pregunta? entendieron Nadie. nada. Mariana se ríe. Bueno, bien ahí. Bueno, punto número 3 dice, ahora somos hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Amén, amén. Hay una gran diferencia entre ser esclavo y ser hijo. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, ¿no? Y este es lo que tenemos que recordar todo el tiempo, repetirlo. Ahora ya somos hijos. Ahora nosotros ya somos hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama. Hay un espíritu en nosotros que clama, que ora, que intercede por Dios. ¿Y qué es lo que dice? Abba Padre, es decir, papito querido, generando una intimidad, generando una conexión, generando esta comunión de decir, yo soy de mi padre es mío, tengo una familia, tengo a un padre que nunca me abandonó. Y esto es lo importante que tenemos que entender. Todos hemos tenido experiencias con nuestros padres, buenas o malas, pero nada se compara cuando nosotros entendemos el amor que tiene Dios Padre con nosotros. Cuando entendemos lo que dice la palabra, de que sin importar las situaciones que nosotros hayamos vivido en esta vida, tenemos un Padre celestial que ha estado atento siempre. Y yo oro para que ustedes puedan tener esa revelación y Dios les muestre las veces que ha estado y ustedes no se han dado cuenta. Las veces que el Padre de ustedes los ha estado cuidando, los ha estado protegiendo y ustedes no se han dado cuenta. Pero en algún momento se van a dar cuenta. En algún momento van a decir, pensar que cuando me pasó eso, algo me rescató. Algo pasó que... Y es el Padre. El Padre que estuvo atento siempre, en todo momento de nuestra vida, que no se metía más porque no se lo permitíamos, porque Dios como Padre es caballero y hay una ley que es el libre albedrío, que Él no puede hacer más de lo que nosotros le permitimos. Por eso permitamos con nuestras vidas que nuestro Padre se haga cargo de nosotros como hijos. Que le podamos decir, Padre, vos sos mi papá, yo descanso en vos. Organizá todas las cosas, manejá todas las cosas. Yo, antes del Zoom, justo hablaba con la pastora y decía, ¿te acordás que hace un mes hablaba con vos y te decía, flaca, qué bueno, cómo me gustaría esto, sobre algo determinado? Pero ni siquiera lo oré. Hablando con ella, estábamos sentados ahí en la cama y digo, ¿cómo me gustaría lograr esto, flaca? Hoy hace un mes y lo logré, y lo logramos como familia. Y yo digo, ese es el Padre que conoce tu intención, que conoce tu corazón y que sin que vos se lo pidas, Él está para mostrarte ese amor tan grande que tiene para cada uno de nosotros. No lo limitemos, porque si vivimos como esclavos no vamos a poder disfrutar de los brazos del Padre. Y entender que todo está bajo su gobierno y su dominio, ¿no? Porque hablando específicamente de esta situación que nos sucedió, como a veces hay un anhelo en nuestro corazón y Dios tiene ese cuidado del poder concederlo, ¿no? Y que sin duda manifiesta ese amor del Padre, ¿no? Y me gusta este versículo 6 porque dice que ahora ustedes son hijos y Dios ha enviado a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Es decir, antes ignorábamos por completo lo que era tener a este Dios de amor, a este Padre amoroso, y vemos como en este versículo 6 habla de que clama Abba Padre, entendiendo de que ese Abba Padre habla de una intimidad, ¿no? De un conocerse, ¿no? Y cómo nuestro espíritu empieza a recobrar esa memoria en la que entiende de que su creador es el que está al gobierno de nuestras vidas, ¿no? Y eso es glorioso, es hermoso. Hermoso. Sigue diciendo, Dios ha pagado el rescate de tu libertad, no la desperdicies. ¿Cómo la desperdiciaríamos? No creyéndola, no creciendo,
no creyéndola y no creciendo. Cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros crecemos, automáticamente lo que estamos haciendo, estamos diciéndole a Dios, yo me voy a hacer cargo, Dios. De todas tus empresas yo me voy a hacer cargo, yo voy a ser el que va a estar a cargo, quédate tranquilo, yo estoy creciendo, estoy aprendiendo. Porque en realidad eso es lo que Dios quiere, ponernos a cargo a nosotros como hijos. No que seamos hijos, niños que dependientes del Padre todo el tiempo, ¿no? Por eso Dios ha pagado el rescate de tu libertad, no la desperdicies. Sal de la cárcel en la que te encuentras y disfruta de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dios te ha sacado de la esclavitud, rescatándote de los valores de este mundo. Y esos valores que hablábamos anteriormente, ¿no? Eso a lo que nosotros le ponemos valor, a lo que nosotros estimamos como bueno para nosotros. Y que a veces que para nosotros, nuestros ojos naturales, es importante, es buenísimo y le ponemos mucha pila y capaz que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la importancia del poder ir madurando y transitando en el conocimiento de su vida para que podamos, para que pueda ser revelado a nosotros qué es lo que Dios quiere para con nosotros, ¿no? Y que podamos poner en valor aquello que realmente es importante, que es lo que venga de su vida para con nosotros. Y qué bueno, porque esto también que estamos haciendo ahora está evidenciando un crecimiento en ustedes. Sí. Porque ustedes están ahora conectados al Zoom porque están poniendo en valor esto, porque ¿no? le están dando valor a algo que estamos hablando que es para el crecimiento espiritual. Sí. Acá no estamos hablando para una ganancia material, una ganancia visible, es para una ganancia interna y espiritual. Nosotros podrían haber dicho, no, me quedo mirando televisión, me voy a comer temprano, me voy a lo que quieran, ¿no? Ha generado algo interno de ustedes que están acá. Por una o por otra manera están acá aprendiendo de Cristo. Y eso también muestra de que Dios está interviniendo para que los valores nuestros sean cambiados. Porque en otro momento tal vez no estaban sentados a una silla una hora escuchando a unos pastores hablar de Gálatas 4. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha cambiado nuestro corazón y está cambiando nuestro corazón para que realmente podamos tener los valores correctos. Algo que para nosotros antes era una pérdida de tiempo, hoy lo vemos como una ganancia, porque Dios va transformando nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida, para poder crecer y poder ser hijos aptos para el reino. Dios te ha sacado de la esclavitud, rescatándote de las vanidades de este mundo. Las vanidades, ¿qué son las vanidades? Las cosas vanas. Las cosas vanas que no tienen un peso espiritual. Claro. Eclesiastés dice, todo lo que ves es vanidad. Todo lo que es como tratar de agarrar el viento. Es decir, es vanidad. Cuando vos te querés aferrar a cosas, eso es vanidad. Por eso es tan importante entender de que cuando uno vive esclavo del mundo, uno vive esclavo de vanidades ilusorias que terminan absorbiendo tu vida. Y perjudicándote, porque cuando nuestra mirada está en lo temporal y no en las cosas eternas, decrecemos. La realidad es que nos estancamos. Y nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. La realidad es esa, ¿no? Entonces, cuando nos ocupamos de la vanidad, nos lleva tiempo, nos consume tiempo y no nos deja enfocarnos en lo que realmente tiene valor, que es la vida de Cristo en nosotros. Y cuando hablamos de la vida de Cristo en nosotros, hablamos de la expresión de Cristo en cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y vos decís, ¿y de qué manera lo puedo expresar, no? Siendo que yo no sé tocar ningún instrumento, ni me animo a hablar con la gente como para poder estar en la entrada de la congregación, ¿no? En el momento de la reunión que tenemos en el auditorio, o no sé usar la computadora como para estar en multimedia, y en realidad expresar la vida de Cristo no se trata de simplemente una reunión congregacional, no se trata de todas las funciones eclesiásticas que se pueden desarrollar dentro del auditorio de reunión, sino que tienen que ver con la expresión de mi vida 24/7, ¿no? De lo que yo hago a diario con el que vivo, de lo que yo hago a diario los que están estudiando en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo, con mi vecino, con el almacenero que voy todos los días o en el supermercado que voy, cómo manejo, si respeto las leyes de tránsito, ¿no? Y todo tiene que ver
con qué está gobernando mi vida, ¿no? Y en realidad a lo que le doy lugar, eso es lo que va a gobernar, ¿no? Y entonces por eso habla de las vanidades, esto de lo que no tiene sentido, de lo que en realidad es pasajero y no deja nada. Sin embargo, cuando pongo mi mirada en las cosas eternas, puedo crecer espiritualmente, puedo expresar ese amor de Cristo, puedo expresar esa esencia de Dios mismo, en la cual todo el tiempo se van a empezar a dar cuenta y decir, mira, tiene algo distinto, ah, mira qué bueno, qué educada esa persona, o qué, no, porque cualquiera lo calificaría desde ese lugar, pero entendemos nosotros que más allá de la educación que podamos tener, refiere a que expresamos esta vida en la que estamos creciendo. Exactamente. Y él le dice, Dios te ha sacado de la esclavitud, rescatándote del sistema de este mundo, del sistema de este mundo. El significado del sistema es conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Y esto es fundamental que lo podamos entender, porque el sistema en que vivimos es un sistema diabólico que funciona de una manera muy organizada para nosotros desenfocarnos todo el tiempo. Entendemos de que Dios es el que gobierna el mundo, no es el diablo. No. Dios es la máxima autoridad, como Después leemos. De la cruz, ya nadie más que Dios tiene el gobierno. Entonces, el acusador de los hermanos ya no opera. Apocalipsis dice que fue lanzado el acusador de los hermanos, es decir, ya no opera en contra de nuestras vidas. El que gobierna todo el mundo es Dios, pero hay sistemas orquestados estratégicamente diabólicos para desenfocarnos. Lo vemos cuando prendemos el televisor, lo vemos cuando vemos alguna serie, lo vemos en los trabajos, lo vemos en las charlas, lo vemos en muchísimos lugares, lo vemos en los noticieros. Hay sistemas que tenemos que saber de que si nosotros no estamos firmes en Cristo, te van a llevar, te van a absorber y te van a llevar ¿a dónde? A un lugar de esclavitud, no a un lugar de hijo. Por eso dice que Dios nos rescató de esos sistemas que manejan este mundo. Nos rescató para que nosotros podamos operar bajo sus principios, bajo su Espíritu Santo y no bajo sistemas diabólicos operantes de este mundo actual. El final de todo de la fotocopia hay un pequeño resumen, el final que lo voy a leer, que lo tienen ahí también, que dice, estábamos esclavizados, presos de nuestros fracasos, presos de nuestros complejos. ¿Cuántos complejos? Complejos de identidad, complejos de que si estoy gordo, estoy flaco, tengo un granito, tengo esto, tengo lentes, complejos. Presos de nuestras frustraciones, las cosas que por ahí no pudimos lograr, las cosas que no llegamos a hacer, las cosas que por una o por otra manera quedaron abortadas en nuestras vidas. Presos de nuestra soledad, ese vacío interno que nos hacía buscar un montón de cosas sin encontrar nada y nos hacía sentir extranjeros en todos lados y no nos sentíamos en paz en ningún lado hasta que llegó Cristo y nos hizo parte de Él. Por eso dice, pero fuimos rescatados para ser adoptados como hijos. Dios cambió nuestra condición y nos impartió su espíritu para que tuviéramos convicción. Esa palabra fundamental, convicción. Una convicción interna de que somos hijos, ¿no? Para que tuviéramos convicción de esa nueva realidad en nosotros. Hay una nueva realidad interna y es que somos hijos. El Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos hace saber de que somos hijos porque es el que clama a Abba Padre. Ese Espíritu Santo es el que nos da esta identidad y el que constantemente trata de enfocarnos nuevamente. Si vienen pensamientos de depresión, de tristeza, el Espíritu Santo es el que nos quiere enfocar, que podamos estar atentos a su voz y que podamos cerrar toda puerta a todo aquello que quiera llevarnos a una esclavitud y pararnos desde este lugar, desde el lugar que ahora ya no somos esclavos, ahora somos hijos. ¿Preguntas? ¿Algo para algún comentario?
Ya estamos en hora. Si no tienen preguntas, oramos y ya cerramos por hoy. Así que bueno, hoy, bueno, si tienen alguna duda o consulta, mientras la van pensando, entender esto, ¿no? La segunda parte, en realidad la introducción del día de hoy fue esto, ¿no? El poder entender de que ya no vivimos en esclavitud, que la cruz de Cristo ya pagó nuestra culpa, ya perdonó nuestro pecado, ya lavó toda la maldad que estaba en nosotros operando para vivir bajo la esclavitud, para vivir presos de esa ignorancia en la que desconocíamos la existencia de esta vida gloriosa. Entender de que hoy somos llamados a ser hijos, ¿no? Como decía, y que no hay frustración, no hay soledad, no hay complejos, no hay nada temporal que nos pueda apartar de este glorioso amor de Cristo y de esta hermosa vida que podemos vivir en plenitud gracias a la cruz de Cristo. Así es. Bueno, nadie, ninguna pregunta, ningún comentario. Nay, Omar, nada. Bueno, oramos y nos despedimos en todos. Recuerden que si tienen, recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir, nos pueden decir cualquier cosita que necesiten.